Muy bien, muy buenas noches, Soria. Qué bueno verte después de tanto tiempo. Igualmente, querido Cristian, un gusto nuevamente estar conectada contigo a través de tu plataforma educativa, la plataforma con la que comenzamos, con la que comencé hace muchos años atrás, así que un gusto saludarte. Y hablando de comienzos, bueno, tomando el tema, fue algo bien extraño que cosas bien fuertes se alinearon para reforzar bueno, las actividades o los propósitos que tú tenías. Porque inicialmente sí tuvimos un leve contacto hace unos años, pero donde se puso bien fuerte esa conexión y también en que nuestros propósitos estuvieron alineados fue en la pandemia. Fue un momento en el cual, o sea, no es que le agradezco que haya pasado, pero da la peculiaridad de que fue un momento en el cual logramos aprovechar y también conectar con lo que estábamos haciendo. Y haciendo una introspectiva hacia atrás, me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera habido esa pandemia, si hubiera habido otro tipo de panorama, pero al final se dio y de cierta manera logré aprovechar, logré darme esa apertura a pesar de todo lo que estaba pasando, de seguir con las cosas que yo quería. Y aún en el proceso fueron apareciendo más personas y de ahí agradezco que a través de ti conocí a muchas personas maravillosas con las cuales gestionamos proyectos que no se me pasó por la mente, no se me pasó hacer ese tipo de proyectos de vida, uno conociéndote y otro a través de la pandemia. Y eso fue un punto de conexión en lo que, bueno, de cierta manera todo fue avanzando. Solia, ¿tú cómo viste ese punto antes de la pandemia? O sea, ¿tú inicialmente estabas como que más aproximada al bien o más aproximada a qué mal? ¿Cómo estabas antes de...? Creo que antes de la pandemia todos mis proyectos estaban enfocados a buscar afuera, a buscar con él. Bueno, siempre me ha encantado conectar a las personas, pero creo que esa parte integral con mi ser interno, con mi espiritualidad, esa búsqueda que llevo desde mi niñez, la tenía como en un stand-by, pero no me daba cuenta, porque yo pensaba que a través de las actividades que estaba realizando, yo estaba trascendiendo y estaba avanzando y estaba buscando maestros, buscando mentores, siguiendo a mentores y siguiendo a maestros. Y bueno, pues se me comenzó a hacer algo mecánico el buscar afuera. Vino la pandemia, ya no podía salir, ya había tiempo, sobraba el tiempo, ya no había la excusa del no tengo tiempo, y me di cuenta, ya en mi escritorio, en momentos de miedo, en momentos en que no sabíamos qué iba a pasar, cuando comenzó la ola de muertes y comenzaron los necrológicos seguidos en el Facebook, y tú no sabías qué rato te iba a tocar a ti o a tu vecino, o qué rato te ibas a enfermar. Creo que esos momentos de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, me provocó el inicio de un nuevo ciclo en mi vida que hoy lo vengo aplicando, que se llama la rendición, rendirte. Sencillamente darte cuenta que no puedes planificar nada, no puedes proyectar nada, y menos tener memoria para lo que pasó, y darte cuenta que lo único que tienes es tu respiración, los latidos de tu corazón y el presente. Y en ese momento presente, pues lo único que existe es lo que está a tu alrededor, ¿no? Tu hogar, tus amigos, tu familia, no sé, tu gatito, tu perrito, tu jardín, tus libros, es lo que tienes. Y ese hecho de que la mente comienza a quietarse, se comenzó a quietar mi mente y comenzó a restringirse, y ya no podía expandirme como antes, que andaba, ay, tengo que hacer esto y el otro, hacía agenda, calendarios y ni las cumplía porque todo el tiempo improvisaba, darme cuenta que sentada en mi escritorio o en mi casa no podía improvisar nada, que lo único que tenía que hacer era sencillamente vivir o disfrutar mi existencia o ese momento en que estaba viva. Recuerdo claramente que cuando comenzó la ola de muertes, como nunca sentía la necesidad de abrazar a mis hijos, que me abrace mi esposo, de llamar a mi mamá, cosas que siempre han estado ahí, pero que nunca les había dado el valor tan sagrado como en ese momento. Y es ahí que comencé a reflexionar acerca del propósito de vida
y del sentido de mi vida. O sea, ¿qué había hecho con mi vida? ¿Por qué tengo miedo? Si supuestamente vengo estudiando libros, me he preparado para gestionar las emociones, activista del cambio del sistema educativo, no sé cuántos mentores he seguido, ¿por qué estás llena de miedo? O sea, Solia, ¿dónde está lo que has aprendido? Y ahí es cuando vuelvo a repasar mis apuntes, mis estudios, pues, y recuerdo causalmente, no sé cómo estábamos chateando, viendo qué íbamos a hacer. La verdad que no me acuerdo cómo, pero sí recuerdo el tema que nos conectó, que fueron las 7 leyes espirituales de Hermes Trismegisto. Recuerdo que comenzamos a tener conversatorios en privado, por WhatsApp, intercambiando miedos, intercambiando incertidumbre. Creo que comenzamos por el lado del antes de que emprendimiento. digas algo, ajá, respecto a esa parte, respecto al tema de lo que mencionaste de las leyes, te juro que yo me daba miedo hablar, me daba un pánico el hecho de poder comentar ciertos estudios por tema prejuicio y también al mismo tiempo decir que estoy equivocándome al estudiar esto, es brujería, estoy haciendo algo pagano, era algo que yo, o sea, lo tenía muy ahí, pero cuando te vi comentar, fue como que, ¡guau! ¿Qué pasó acá? Es normal, yo no soy el único loco. Hay un poco de ciertas cosas mías en las que me sentí un poco, bueno, me sentí vulnerable y al mismo tiempo me sentí mucho más fuerte. Al hecho de ver que otra persona está hablando de esto y con esa convicción, con esa fortaleza, eso fue una cosa bien grande que al inicio de la pandemia no estaba dentro del plan educativo que teníamos, pero surgió. Y sí, fue un programa ¿Cómo, muy... Solia? La verdad, o sea, tú por los caminos que lograste estudiar, ¿cómo te sentiste al poder hablar en público, en redes? ¿Qué sentimiento vino en ti? Bueno, es uno de los videos que tiene más vistas en mi canal de YouTube, porque si bien, por si acaso lo encuentran, ¿no?, en la plataforma EduServer. Yo agarré con el permiso y lo repliqué en mi canal. Y resulta que cuando miro ese video, que eventualmente lo veo, recuerdo que también estaba llena de miedo, porque en la primera parte del video, claramente cuando tú me preguntas, bueno, íbamos a hablar de este tema y todo en la introducción, y yo lo tuve que decir, estoy con miedo, por favor, y di no sé cuántas recomendaciones, se me fue un preámbulo largo, queriendo como ponerme un escudo, como ponerme una protección de decir, por favor, no me juzguen. Si no están de acuerdo con esto, un poco más, no lo miren. Recuerdo que yo también estaba con mucho miedo, sobre todo porque iba a quedar grabado y es un tema que aún está en investigación, que aún hay personas, hay sabios con muchos estudios en el mundo que están hablando de esto. Entonces yo me sentía como que a ratos sentía que no merecedora de difundir la información, pero a pesar de esa baja autoestima y a pesar de esas bajas frecuencias de no merecimiento que tenía en ese momento, ¿no?, un momento de miedo y de incertidumbre, pues tuve el coraje y la valentía de estudiarlo y exponerlo y encima hablarlo en tu plataforma educativa, tomando en cuenta que hay educadores y personas quizás mucho más especialistas. O sea, tuve el atrevimiento de lanzar este estudio y recuerdo que fue tan exitoso que hicimos una segunda parte y luego me hablaron de otras plataformas, volví a replicar el mismo estudio y bueno, pues así comenzamos. Así comenzamos en este camino y sumado que causalmente mientras yo estaba estudiando y compartiendo esta información, pues llego al canal de Filosofía Judía en Instagram. Recuerdas que te comentaba que estaba en unos estudios buscando información y ahí me vino ya el inicio de mi transformación espiritual, porque esto me llevó a cambios trascendentales tan fuertes que inclusive yo renuncié a la religión de mis padres y pues ante un tribunal rabínico hice mi juramento como noágida oficial en el Centro Noágida Virtual Mundial de Jerusalén. Y eso es algo que prácticamente me transformó también la vida, que me está llevando ya a tener más disciplina, más compromiso y más profundidad en mi existencia, ¿no? Entonces, increíble que esa curiosidad sumada a la pandemia, a los miedos, me llevó a un camino, un hilo conductor de reflexión
que hoy en día pues aplico una filosofía de vida que me está llevando por otros caminos que jamás iba a pensar que son mejor para mí, ¿no? Totalmente. La verdad, en estos últimos años, el tema, voy a mencionar, tanto espiritual y diferentes áreas de la vida, fue una apertura bien compleja, porque yo más que todo, bueno, como todo joven, me enfocaba en lo que vendría a ser el tema de éxito social que se pueda tener, digamos, y también la seguridad familiar. Eso eran las cosas principales, pero obviaba las demás. En este proceso fue muy complejo de poder asimilar, más que todo el tema espiritual. Aún, a pesar de todo lo que ha pasado, sigo teniendo muchas preguntas, pero no desde una perspectiva en la que no creo que no vea sentido o ver bueno, que las cosas están mal, no, sino uno, entiendo que estamos en este panorama, pero también sobre eso poder avanzar y tomar diferentes herramientas, metodologías para que pueda seguir yo como persona, pero al mismo tiempo ser algo activo dentro de lo que es este, este espacio actual que tenemos. Eso de manera general. Bueno, hice un poco de, bueno, que quería que me comente del pasado en relación a cómo entramos a un punto fuerte de, bueno, que todos eventualmente hemos sentido. Actualmente, en comparación a punto fuerte, Solia, ¿qué fue lo más fuerte que tuviste antes de la pandemia o en el punto de la pandemia? ¿Qué fue lo que sentiste? Eh, an- Antes de la pandemia, en cualquier etapa de mi vida, ¿qué fue lo más fuerte que me haya afectado? Sí, ¿qué fue el reto o dolor más fuerte que te tocó en ese periodo? Mira, ahorita que me preguntas, se me vienen 4 imágenes a la mente, 4 imágenes. Estoy siendo espontánea. Podría haber venido una, ninguna, o 10, pero se me vienen 4. La primera tenía 5 años. Estaba saliendo de una clase de ballet de la ciudad de La Paz. Me estaba recogiendo mi nana, no mi mamá, mi nana, una señora que nos cuidaba, a mi hermana y a mí. Y había un boleo de gente en una esquina de una plaza. Y claro, éramos chiquitas, estábamos agarradas de las manos y ella me dice, ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, había tanto tumulto que la curiosidad la llevó y nos jaló a nosotras más. Y recuerdo que era un accidente, un auto rojo, y había una pareja llena de sangre, llenos de heridas. Fue, fue mi primera experiencia de ver personas muertas y me afectó mucho. Me afectó mucho porque yo hasta ese momento no tenía un concepto de lo que era el fin de la vida, ¿ya? Bueno, eso fue algo que me impactó mucho y tuve pesadillas y me persiguió en muchos sueños y bueno, el impacto de la muerte. Segundo, una experiencia que tuve a mis 17, 18 años y fue una experiencia astral, es decir, en una dimensión que no es ni la física ni la espiritual. La espiritual es cuando ya estás muerto y la física estás vivo, o sea, el intermedio. Estás en ese estado de que no sabes si estás aquí o allá. Los que la han vivido me van a entender. O el estado de somnolencia, creo que le llaman en psicología, no sé. Y recuerdo que yo sentí que me estaba muriendo, sentí que mi corazón estaba débil y mientras dormía, cuenta mi hermana que estaba acostada a mi lado, yo comencé a gritar y sentí que me faltó el aire y sentí que me hundí, o sea, como que vi mi cuerpo y me fui para el fondo y vi un cordón que me conectaba con mi cuerpo a mi ombligo, como diría mi abuelita, el cordón de plata. Y yo la vi a mi hermana que gritaba, ¿no? Y a mí me dicen, tengo un apodo de niña que me decían Dudy, y yo, Dudy, ¿qué te pasa? Mamá, pero mis padres no estaban.
y todo lo que ella me dijo yo lo escuchaba, ¿ya? Y yo sentía que me iba, y ella gritaba y veía que me golpeaba y me decía, no te vayas, no me dejes, no sé qué. Y en una de esas, tanto gritó mi hermana que me jaló su vibración de voz y yo sentí que subí como un ascensor y sentí que entró aire en mi boca, hice así y desperté y mi hermana me abrazó y me dijo, no vuelvas a hacer eso, te estabas muriendo, te estabas yendo. Y mi corazón comenzó a latir. Entonces, eso fue algo que me revolucionó por completo mis creencias. La tercera experiencia, la tercera imagen que se me vino a mi mente fue una, era más mayor, tendría unos, no sé si 27 o 30 años, ya estaba casada. Tuve una experiencia con algo muy, muy oscuro. Estaba en la noche durmiendo y de repente una voz me despierta. Me siento y vi una imagen como un holograma como un jíbaro. Los que no saben qué es un jíbaro buscan en Google, eran los indígenas chamanes, brujos de Colombia de la época del Amazonas y del coloniaje, que estaba con su cosito acá, o sea, como los caníbales, una cosa así, ¿no? Como son los indígenas del Amazonas, bien rústicos. Y me mostró un jeroglífico que parecía como muy parecido entre, ahora que ya estudio historia, parecía entre el alfabeto egipcio, pictogramas egipcios y letras sumerias, una mezcla, porque no era ni uno ni el otro, lo recuerdo bien, mezcla de maya o algo así. Y él me decía, lee, tú sabes leer esto. Y yo decía, yo no sé leer. Y yo estaba sentada, y mi esposo era durmiendo, pero yo estaba tan petrificada por ese holograma que no podía. Me mostró una piedra y me decía, tú tienes que leer esto, dime qué dice. Y yo decía, pero no sé, dime qué dice, pero no sé. Y me asusté y me puse a llorar, y cuando quise despertarlo a mi marido, no pude dirigirme a él. Y en ese momento se hizo como un magnetismo, un círculo que me quería absorber, que parecía como la puerta de un lugar muy oscuro, por no decir otra cosa. Y yo comencé a hacer una lucha entre mi mente, mi cuerpo. O sea, fue una mezcla de varias dimensiones en que sentía que me absorbía por los pies de mi cama y yo decía, no, yo no voy a entrar ahí. Incluso en un momento dije, ya estuve ahí y no quiero volver. Entonces, bueno, eso fue otra cosa igual que me sacudió mis creencias por completo. Y la cuarta imagen que se me viene a la mente, bueno, es cuando tuve mi intento de suicidio a los 14 años. Recuerdo que cuando subí a las gradas, no recuerdo si era un tercer, cuarto piso, pero para una nena de 14 años, pues era yo chiquitita, menos de 1,5 metros. Para mí eso era, altísimo, y abajo eran piedras. Que cuando me iba a lanzar, yo sentí una mirada que me decía, ¿qué estás haciendo? No es tu momento. Y cuando miro, era una señora que estaba lavando ropa, que me observaba y me miraba. Y yo sentía que era como los ojos de mi mamá. Sentía como que hubieran utilizado a esa señora para que me observe y me haga sentir vigilada de algo que no tenía que hacer. Y sentí miedo, sentí como que mi mamá me estaba viendo y dije, no, yo si hago esto nadie me tiene que ver, como diciendo, no tienen que saber que fui yo. y bueno, y no concreté esa situación. Así que esas 4 cosas son ejemplos que se me vinieron ahorita a la mente, que me han
removido mis creencias y me han hecho buscar fuera de mi religión, fuera de la creencia de mis padres y fuera de la información que me daba el sistema educativo en ese momento, que yo sentía que no me daba las respuestas a lo que estaba experimentando. Son experiencias que la verdad, bueno, o sea, yo a un inicio te diría, ya es un sueño, ya, ok, pero hay sueños tan complejos. Y ahorita que como mencionaste que estás estudiando otras lenguas, ¿tienes algún tipo de fotografía gráfica de algún texto dentro de lo que mencionaste? Sería muy interesante, la verdad. Y Muy sí, puedo interesante. buscar y después podemos editar este video y mientras hablo puedes poner algo más o menos. Porque lo tengo claro en la mente, ¿no? Tendría Claro que que sí. googlearlo y buscar algo similar. Y te puedo mostrar. No, estaría muy bueno, la verdad, Sol. Y hablando de inflexiones, mencionaste el tema de la familia. Dentro del tema familiar, ¿qué fue lo más complicado de poder entender o asimilar que has visto en estos últimos años? ¿Qué aprendiste en Familiar, ¿te eso? refieres en qué área? No puede ser familiar Ya, vamos de... vamos por etapas. Vamos por etapas. Rol mamá, primeramente. Rol hija, posteriormente. A ver, rol mamá, que mis hijos siendo tan chiquitos, yo sentía que ellos podían ver mi alma. O sea, sentía que podían saber lo que estaban pensando, lo que yo estaba pensando. Mis hijos, tuve experiencias de telepatía con mis hijos. O sea, de leer los pensamientos. Eh, Carolina, me acuerdo que estaba recién nacida, acababa yo de llegar a mi casa. En la primera noche, o sea, estuvimos en la clínica creo que una semana porque le vino ictericia, estuvo en incubadora, creo que estuve más de los 3 días de cesárea, creo que una semana y digamos a los 7, 8 días de nacida, yo estaba durmiendo agotadísima porque cuando das a luz, das cada 3 horas de lactar a un bebé recién nacido, entonces no tienes horas de descanso, duermes cuando te toca, cuando el bebé duerme, tú te duermes. Y yo estaba durmiendo y recuerdo que una vocecita dulce de niña me dijo, mami, caca, mami, caca. Y yo escuchaba y desperté y la escuché clarito. Ella estaba durmiendo, pero escuché la voz, mami, caca. Y yo me levanté, ella no había llorado nada, le veo su pañal y estaba hecha caquita. Mi bebé, Carolina. Después Andrés tenía 3 años, vivíamos en una casa por la urbanización Cotoca, una casa grande. Y era una casa muy rara. Pasaban algunas cosas. Yo no sé si era por mí o por el lugar. Creo que era yo. Creo que yo iba con mi aura cargada por todos lados, con los ancestros por Oh, ahí. Y recuerdo que, bueno, yo había visto unas imágenes, unos seres de así, de contornos de luz, a veces de oscuridad. A veces en sueños y a veces los veía caminar y yo decía, no, esto es producto, o sea, como es algo que me traigo desde niña, digo, no, algo mejor como que no pasó nada. Y un día sentí eh, que caminaban por las gradas hacia el cuarto de mi hijo. Y yo me asusté y dije, ay, Dios mío, dije, eh, pero si son las 3 de la tarde, estas cosas yo las siento al final de la tarde o en la noche. Y mi hijo está jugando, entonces yo fui despacito, despacito caminando y estaba mi hijo jugando encima de la alfombra y yo iba así despacito y mi hijo se ve que sintió mi presencia y se dio la vuelta y me dijo, mamá, no te preocupes, ellos no nos van a hacer nada, ellos solamente nos están observando, así que no te preocupes, no les tengas miedo, me dijo así. Y yo le dije, Andrés, ¿tú también los ves? Sí, mamá, pero no son malos, ellos no me molestan. Eres tú la que tienes miedo y eres tú la que los pones nerviosos a ellos, me dijo mi hijo. Tenía tres ay, años con Andrés. Bueno, eso les pasó ay. de niños. Ellos fueron creciendo y eso fue desapareciendo, ¿no? O sea, ya cuando mi hijo tenía
Cuando Carolina tenía 5 y Andrés unos 10 años, ya estas cosas se detuvieron, ¿no? Estas experiencias extrasensoriales. Pero sí, tengo muchos relatos así y cuando a veces yo sin querer mentía, sin querer queriendo, como dice la Chilindrina, del Chavo del Ocho, a veces me decían, yo le decía, ay mamá, vamos a ir al parque, sí, vamos a ir, me miraba, no mamá, no vamos a ir, me lo estás diciendo para quedar bien, porque yo siento que no tienes la intención de llevarnos, o sea, mis hijos me pillaban todas mis mentiras. A veces, mamá, sí la hice, no mamá, no la hice, o sea, mis hijos podían ver, era como que tenían un rayo X y un detector de verdad. O sea, hasta ahora a mis hijos no les puedo mentir, no puedo fingir, porque ellos me dicen en mi cara y con todo respeto, amor y cariño me dicen, mamá, no finjas, mamá, no mientas, mamá, dime la verdad, mamá, no me engañes, mamá, sé sincera. O sea, mis hijos, o sea, hay una conexión tan profunda con mis hijos que yo tengo que ser transparente totalmente con ellos. Eso, digamos, en tema de mis hijos como mamá. En tema como hija. En tema como hija, las experiencias que más me han impactado fue cuando fui creciendo, comencé a percibir en mis padres las experiencias que tuvieron en la niñez y sentía cuando ellos el alma de niño de ellos, no sé cómo explicarte, pero cuando yo era niña, yo a ellos los admiraba, los veía como pese a que no teníamos una relación tan ideal o profunda como en las películas. Mi papá trabajó duro durante toda la niñez, mi mamá también, crecimos muchas veces en soledad porque el mismo sistema nos obligaba a salir de casa. O sea, yo sé que ellos nos dieron lo mejor que pudieron, pero no fue algo que hubiera sido ideal para la educación emocional estable de unas niñas. O sea, nosotros teníamos una necesidad de amor, de abrazo con mis padres, y ellos no podían estar ahí. Y yo sufría mucho, recuerdo, me sentía sola. Y a pesar de eso, ellos los tenía entronizados. Cuando fui creciendo, lo que pasa con mis hijos ahora me pasó con mis papás. Yo comencé a ver que ellos hacían un gran esfuerzo por crearnos un entorno de estabilidad, pero yo sentía la tristeza de ellos a pesar de la sonrisa de mi mamá. Sentía el dolor y la frustración de mi papá, a veces sus problemas, incluso podía percibir el tipo de problemas, si era económico, si era que tenía que hacer un pago, si era que había tenido mal día en el trabajo, si a alguien le había faltado el respeto, si a alguien le había dado alguna sanción militar. O sea, yo sentía el motivo y me causaba mucha frustración no poder decir una palabra de consuelo o algo, porque ellos me mostraban que todo estaba bien y no sé si, claro, porque ellos venían de un sistema educativo donde pensaban que los niños no pensábamos y que los niños no sentíamos, o sea, que nosotros vivíamos en un paraíso. Pero ellos no se daban cuenta que yo tenía una extrema sensibilidad desarrollada y yo podía percibir sus pensamientos, sus sentimientos y lo que ellos llevaban dentro. Entonces eso me causaba también impacto, y ahí de niña comencé a ver los moldes de ponerse máscaras. Ahora recuerdo que eso de ponerse máscaras yo lo copié de mis papás, porque mis papás fingían que todo estaba bien para no, porque claro, yo decía, yo no voy a llevar mis problemas a mis hijos, a mis niños, ¿qué culpa tienen mis niños? Y ella, mamá, ¿estás bien? Sí, hijita, estoy bien, todo bien, pero yo sentía cuál era su problema. Lo mismo mi papá llegaba preocupado, mi amor, y hablaba el bonito, y a veces con mis papás hablaban bonito, pero yo sentía que algo no andaba bien, ¿no? Entonces, eso también fue algo que me impactó mucho con mis padres, poder percibir el alma de ellos, la naturaleza de sus sentimientos, a pesar de lo que ellos me mostraban físicamente. Por esa parte familiar, eh, bueno, creo que más que todo en esta región, bueno, de cierta manera aún mantenemos ese tipo de
más que todo por la parte europea, es mucho más dejado que ese calor, por mencionar, latino que se tiene acá. Y aún estamos manteniéndonos con esa línea. Bueno, cada uno con todo lo que tiene en su alcance. La verdad, yo también estaba en cierto punto enojado por varias cosas que no se me dio en su momento, pero me quedo con lo que una vez me dijo una persona y que uno, nadie les enseñó a ser padres, y segundo, que hicieron todo lo que estaba en sus manos Alcance. para poder, de cierta manera, eh, poder hacer lo que ellos, o sea, tienen que hacer, digamos. Correcto. Y ese tipo de acciones, no quiero decir olvidar, pero de cierta manera gestionar ciertas cosas que para mí eran muy injustas, muy dolorosas, y que también yo no las voy a hacer. Por eso, de manera general, me cuesta harto el hecho de gestión, bueno, de cierta manera, dar esa apertura a alguien de manera cercana por el mucho de la responsabilidad que eso implica. Me da miedo a mí poder hablar, poder mencionar tanto desde una manera vulnerable. A, Me cuesta tratar de dar esa apertura, como tú dices, de decir que hay cosas malas, decir que hay problemas, pero yo mantengo la postura y creo que estoy repitiendo ese paso de todo está bien, todo está perfecto, pero internamente no está bien, hay problemas, y eso en estos últimos tiempos he tratado de ocultar. ¿Tú qué dices en relación al tema de mostrar esa fortaleza? Fortaleza, o tratar de mostrar que las cosas están avanzando bien. Yo ¿Qué creo que uno de opinas? los secretos de mi éxito, a pesar de todos los desafíos que he tenido, el hecho de seguir adelante y estar ahorita hablando aquí contigo, sin, sin mostrarme destruida ni mostrarme, eh, no sé, sin envejecer, sin ser adicta, sin caer en tantas cosas que normalmente uno puede caer, sin tener, manteniendo mi hogar y manteniendo el equilibrio en mis vidas. Yo creo que el éxito de todo esto es que aprendí a vaciar, a descargar. Si bien hay cosas que no las puedes hablar, hay cosas que sí, no puedes hablarlas. Y normalmente las hablamos cuando ya las hemos superado. Yo muchas estoy hablando recién hoy porque ya las superé, entonces las puedo contar desde un punto de vista educativo, empático, ¿no? De enseñanza. Pero cuando estoy pasando cosas fuertes, yo me alejo precisamente porque soy extremadamente sensible, ya me acepté, antes no me aceptaba, quería fingir fortaleza y fue un gran error de mi vida que cometí, porque mientras más me aguantaba y más me callaba, yo llegué a tener hasta una preembolia por callarme, por aguantarme. Y estudiando las emociones, pues me di cuenta que son una carga energética tan fuerte que uno necesita un cable a tierra y necesita descargar, y no siempre las vamos a descargar escribiendo, cantando, meditando, orando. No todos tienen esa capacidad de descargarlo amorosamente. Entonces, aquellos que hemos crecido con desafíos, con una vida de mayor resiliencia, de más soledad, muchas veces sin haber recibido el suficiente amor, tenemos tendencia natural al dramatismo y al victimismo. Y no hay por qué sentirse mal por eso, porque eso es parte de la naturaleza humana. Alguna vez todos nos hemos sentido víctimas, nos hemos sentido culpables y nos hemos sentido responsables o irresponsables. Es parte del proceso de la madurez. Para llegar a un equilibrio uno es bipolar. Un día te sientes extremo bien, el otro día extremo mal. Un día eres responsable, otro día acusas, y bueno, así andamos por la vida hasta que llega un momento en que aprendemos a regular las emociones. Entonces, como nadie nace con un manual de cómo funcionan nuestros diferentes cuerpos, entonces uno aprende a golpes. Y yo aprendí, esto lo aprendí con el tiempo, que mientras más me aguantaba, más enfermedades psicosomáticas me ocasionaba.
tenía muchos problemas nerviosos, mi sonrisa salía fingida, me acuerdo que reía y parecía que era como una cara de piedra. Cuando me vino la preembolia fue la tuti, ¿no? Ahí dije, algo estoy haciendo mal. Y estudiando, descubro que las frecuencias de energía hay que descargarlas todos los días. Somos como una pila, una batería. Tenemos un lado positivo y un lado negativo. Y ambas tienen que estar en equilibrio para tener buena energía. Entonces, el exceso de una de las dos energías, la pila no funciona, ¿no? O puede reventar esa pila, no sé. Entonces, tuve que buscar maneras de descargar. Cuando estoy en desafíos controlables, pues escribo, hoy hago TikTok, estoy en mis redes sociales, bailo, ¿no? Pero cuando tengo golpes fuertes, yo le llamo esa noche oscura del alma, como dijo no sé quién un entrenador de crecimiento personal, yo me alejo y busco actividad física fuerte y llorar. Y cuando no tengo ni ganas de actividad física, lloro. Para mí es lo más sanador y lo menos inofensivo, pero lloro con el alma apasionada. Me tengo que poner una almohada en la cara y gritar y soltar aquello que no puedo hablar en público, pero lo necesito manifestar y descargar, crearlo para que salga de mi interior, para que salga, y una vez sale es como vaciar, me siento tan limpia que al día siguiente estoy lista nuevamente para continuar. Sin embolia, sin infarto, sin desmayarme, sin que me tiemble la mitad de la cara, sin que se me crucen los cables y no sepa qué decir. Entonces, ese es uno de mis secretos para mantener mi actitud y mi equilibrio. Yo necesito descargar. Y como esas mis maneras de descargar son muy personales, porque no todos lo hacen así, para que no piensen que estoy loca o para que no perciban mi victimismo y mi dramatismo, entonces yo me alejo, porque yo no quiero duplicar eso a mi alrededor y no quiero que nadie me vea, ¿no? Entonces, y al alejarme, entonces yo, por ejemplo, tengo la costumbre de troto hasta que me duele el cuerpo y como salgo de mi casa para que las lágrimas no queden dentro de mi casa, entonces yo las boto allá, tengo un jardín aquí afuera, que las plantas absorban mi dolor, que las plantas absorban mis gritos, mis lágrimas. Por suerte vivo en un lugar cerrado donde no tengo contacto con el público, eso es una bendición y bueno, eso es algo de lo que manifesté en mi vida y trabajamos con mi esposo para ello. Entonces aquí aprovecho de que las plantitas, el pasto y los pajaritos y todo lo que tengo alrededor de naturaleza son terapéuticos para mí cuando salgo a caminar o a correr y a llorar, ¿no? Entonces, esa es la manera en que yo descargo, Cristian, y ya aprendí también a ser transparente, porque antes yo quería llevar una vida normal y paralelo a hacer esto. Entonces, me di cuenta que con el paso del tiempo uno necesita más paréntesis en la vida. Creo que más allá de la madurez, es porque entramos en un estado de conciencia donde cada vez, cada experiencia la tomamos más profundo. Entonces, el dolor de hoy a mis 48 años no es la misma conciencia de mi dolor de 14 años, de mi dolor de 25 años. La resiliencia, lo mismo. La resiliencia cada vez tiene que ser más fuerte. ¿Por qué? Porque hoy ya no sufro en un nivel de conciencia, sino el dolor lo agarro en más niveles de conciencia, más profundo. Entonces son más intensos y al ser más intensos necesitas, aparte de herramientas, más momentos para ti para poder descargar, limpiar sin afectar a nadie con esa descarga, ¿no? Con ese chispazo de energía que estás botando, que sea un momento solo personal tuyo, porque si tú lo estás cargando, es porque tú tienes la frecuencia y la capacidad de cargar eso. Y así como lo cargas y lo descargas, tienes que recargarte también, pero de nueva energía que te ayude a cada vez ser mejor persona y ir mejorando tu manera de
de equilibrar esta manera de vivir. Inclusive la manera en que hoy mis herramientas, en cómo descargo mis energías oscuras, quizás mañana sean diferentes, quizás mañana esté haciendo yoga, quizás mañana esté orando, esté cantando o sencillamente escribiendo. De todas maneras, yo no me pongo a pensar, pese a que yo estudio muchos sistemas educativos y estoy con coach, estoy con mentores, con gente espiritual, hago de todo, pruebo de todo, pero al final hago lo que mi corazón me dice. Me dejo llevar por lo que siento internamente. Sé que hay muchas herramientas muy buenas, terapeutas, pero ¿sabes qué? Yo creo que la mejor manera en que podemos sobrellevar esto es en escucharlo, el grito que tenemos aquí adentro. Y a veces este grito necesita soledad, necesita espacio, espacio en silencio. Y hay veces que ese grito te pide ayuda, dice, no, necesito que me sostengan. Entonces ya aprendí a tener la humildad de pedir ayuda cuando me siento débil y de sostenerme cuando me siento fuerte, tener la valentía de asumir con responsabilidad la gestión de mis emociones. Pero sí, como te digo, parte del secreto que tengo de mantener el equilibrio de mi salud mental, emocional y física es descargar mis emociones de baja frecuencia como mi corazón me dice. Pero no me lo callo, eso sí, lo boto, lo transformo. Transformar, me quedo con eso. Muy enriquecedor. Sobre el tema de, bueno, ya entrando ya a otro apartado, me gustó mucho el tema de la introspección. Realmente me hace sentir joven y viejo al mismo tiempo. Bueno, joven por el hecho de que hemos pasado un periodo el cual da vista a algo mucho más amplio, y viejo por el hecho de que solamente me estoy enfocando en este año, digamos. Pero ya me dijiste más de una vez que, bueno, hay tiempo para diferentes proyectos, actividades, y me quedo con eso, con las cosas a largo plazo. Ahora, entrando ya un poquito ya de introspección, vamos a irnos a las últimas cosas de la semana, y esto también con tu debido peso. Esto netamente quiero hacerlo desde un punto en el cual tanto tú te sientas abierta a poder hablar, y bueno, yo también voy a manejarme desde inicio, desde el respeto correspondiente, y caso que me salga de ahí, quiero que se note que no es mi intención en ningún momento, sino más que todo el de, bueno, poder hablar, y que eso también puede servir a la persona que nos está escuchando. Yo sinceramente voy a estar preguntándote sobre la pregunta para que podamos aprovechar este momento y poder hablar. ¿Ok, Solia? Entonces voy a empezar con la primera pregunta. ¿Qué tipo de palabras o sentimientos que quieras mencionar que se te vino después de este periodo de pérdida? Bueno, cuando murió mi papá me sentí destruida, ¿no? Me sentí destruida porque me tocó llegar a la clínica y encontrarlo que acababa de fallecer. Mi mamá no sabía, me tocó darle la noticia a mi mamá, me tocó ver cómo lo estaban limpiando a mi papá, ver cuando lo desconectaron, ver cómo salían los fluidos, la sangre por algunas partes del cuerpo. Y fue un shock muy fuerte, ¿no? Ahorita yo he sobrellevado muy bien mi proceso de dolor, he llorado, he buscado ayuda, he sido sostenida y me he sostenido también, por eso puedo hablar tranquilamente ahorita. Así que no te preocupes que ya viví mi proceso y ahorita lo estoy viendo ya en perspectiva de observación. Entonces, ver todo eso, ver la fragilidad de la vida, primero entré en la negación. Esto no puede estar pasando. Primero llego, entro, me pongo a orar
y veo a la enfermera que le tapa el rostro con la sábana. Y yo le digo, ¿pero por qué le está tapando? No puede respirar, o sea, él está en estado de coma, o sea, no está muerto. Y me mira la enfermera y no me dice nada. Ya va a venir el doctor. Bueno, yo sigo orando y veo que desconecta los cables de la lectura de los aparatitos. Y me doy cuenta que el aparatito había estado apagado, negro. O sea, porque siempre están los signos vitales. Y ahí entré en shock y lo miro al otro enfermero, o sea, la enfermera se sale y le digo, no está muerto, le digo, ¿no? No está muerto. Y el enfermero me mira, señora, sí está muerto, acaba de fallecer. Y yo, no. Bueno, ese fue el momento más fuerte en que sentí que no sentí que una parte, sentí que me rompí. Sentí que un momento para el cual supuestamente yo me había preparado 5 años. Papá ha estado con 3 tipos de cáncer, 5 años. De colon, de la tiroides y de la próstata. Y eso fue avanzando y 3 años de los 5 años estuvo con metástasis en diferente parte del cuerpo. Entonces, en teoría, hemos tenido la bendición de ir paso a paso y prepararnos, pero me he dado cuenta que, por lo menos en lo personal, mi experiencia es que algo que nunca has vivido en carne propia, no puedes decir que estás preparado. No puedes decir que estás preparado. Quizás tu dramatismo y tu reacción no va a ser con la intensidad de alguien que no ha tenido un proceso, porque imagínate, hay personas que han perdido en accidentes o hay personas que no tienen la bendición de estar cerca de sus padres. A mi hermana le tocó estar en República Dominicana. Si bien mi hermana estuvo 3 años acompañándolo a mi papá, los 3 años difíciles, y justo un mes antes le toca viajar y no logró estar en el proceso. Entonces, esa situación de experimentar ese momento y de estar en todo ese momento de cuando ves a alguien que amas, poderoso, que estás, a pesar de que sabes que el cuerpo se está consumiendo, a pesar de eso, tener esa, no sé si decir ingenuidad o decir esa sensibilidad o compasión, no sé qué palabra usar ahorita, ahí sí me agarraste. Esa, ese sueño infantil, esa niña que dice, no, él va a seguir vivo, cuando sabes que el cuerpo se está deshaciendo de a poquito cada día. Cuando físicamente, porque tú no puedes ir con las leyes así como la ley de la gravedad, si te lanzas, por más espiritual que seas, te rompes. O sea, conscientemente, ya ese cuerpo ya no podía seguir resistiendo, pero esa ingenuidad infantil de decir, no, va a seguir con vida. ¿Me entiendes? O sea, esa negación, es una negación. No quieres aceptar. Entonces, eso pasó conmigo y estar en esa situación y ver el cuerpo inerte, inmóvil, pues me llevó a salir de mi burbuja. Bienvenida a la realidad. El alma es eterna, pero el cuerpo se corrompe, ¿no? Y lo que está ahí ya no está él, es nuestra cáscara, es la cáscara sólida. Entonces ahí tuve que poner en práctica mis creencias espirituales y buscar ese sostenimiento en mi alma, en esa fuerza vital. Ya no había fuerza vital ahí, pero tú seguías respirando y tú sigues aquí. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué vas a hacer después? ¿Qué me hizo salir de esa burbuja?
cuando el médico me corte, mi señora, venga, tiene que llenar estos papeles. Ese es su trabajo. Son empáticos todos, pero me dice, disculpe pedí que le corte, me dice, pero hay que limpiar el cuerpo, van a venir los de la funeraria, hay que ir, o sea, te das cuenta, ¿no? O sea, darte cuenta que hay algo mecanizado que continúa. Por eso en la antigüedad, si algo valoro de los ancestros, que cuando sabían que se iban a morir, se iban a sus casas, a sus quintas, cosas los que tenían cáncer, y morían en sus casas. Se juntaban morían en su lecho, con su familia, así era en la antigüedad. Hoy qué triste que tengas que morir con cables y tubos, y muchas veces sin tener cerca a tus seres queridos, porque en terapia intensiva te dejan entrar una hora en la mañana, una hora en la tarde. Y después es una sala fría con otras personas, y están los enfermeros y están los médicos, que ellos están mecánicos, te darán minutos de humanidad, pero no te pueden dar un día entero, no te pueden estar acariciando la cabecita todo el día. Yo cuando iba a visitar a mi papá le hacía masaje en sus piernas y en sus pies, porque él me decía, hijita, quiero sentir circulación, que estoy caminando, no puede ser que no pueda caminar, y yo le hacía masaje y le apretaba los piecitos y le acariciaba la cabecita y le hablaba. Entonces ahí me di cuenta realmente cuán importante es la atención y el cuidado del enfermo. Cuán importante es llenar de amor a tus seres queridos, porque llegado el momento no les vas a poder dar esa cantidad de amor. Porque el mismo sistema de médico, el sistema de salud que nos desarrollamos, te separa de tu ser querido. Es triste los últimos días, sea independientemente si sea clínica o hospital. Tú no puedes estar las 24 horas con tu enfermo porque las reglas, las normas, y no puedes aquí y allá, o porque tienen que estar enchufados a una máquina. Entonces, eso me ha sido una experiencia muy transformadora. Y creo que lo que me destruyó es esa conciencia de ver cómo nuestros jubilados y nuestros seres queridos que no tienen a veces no tenemos la dicha de tener una súper clínica de lujo en tu casa, o tener 20 enfermeros en tu casa con médico pagado de cabecera, y que tú dejes de trabajar para dedicarte a atender solo a tu papá y tu mamá. O sea, a mí no me tocó eso. Tenía que seguir mi vida, mi mamá tenía que seguir su vida. Y eso creo que es esa conciencia de lo que el sistema está creando, esa falta de humanidad de un sistema que es tan frío en situaciones donde nosotros consideramos tan profundas. Esa conciencia es la que me destruyó por dentro, ¿no? Y creo que por ahí vivir esa situación me ha inspirado mucho para seguir generando contenido y escribir acerca de cambios que hay que hacer en nuestra manera de relacionarnos entre humanos en este actual sistema, ¿no? Creo que sí hay que hacer muchos cambios para que las transiciones al desencarnar de nuestros cuerpos no sea una experiencia tan traumática para los que nos quedamos, inclusive para el que se va, ¿no? Por eso es que hoy en día tenemos que hacer mucha oración cuando muere alguien, porque esa persona a veces no tiene sus últimos días no son como él soñó o ella soñó. A veces son situaciones cada vez más frías, y en algunos casos hasta inhumanos. Y eso, tuve un hospital público y basta con ver la gente en el pasillo. No fue mi caso, pero yo digo, si hemos estado en una clínica, pagando una clínica privada, Dios me libre, ¿cómo será en los hospitales públicos? Entonces, eso me causó mucho dolor, Cristian, tomar conciencia de cómo está nuestro sistema y cómo nos puede tocar los últimos días. Sobre este proceso de los primeros días, bueno, de manera general resaltaste varios puntos, pero a nivel personal, ¿qué puedes mencionar que fue lo más denso de pues? No me enfoco a lo que pasó, sino de qué surgió
en esos primeros días? El sistema. Mira, mi mamá me afectó mucho que mi papá murió un domingo a las 9:30 de la mañana. Y mi mamá tiene un mausoleo tiene su mausoleo en un cementerio municipal, que es el Pajonal. Y bueno, pues resulta que los cementerios municipales tienes, creo que 24 horas para hacer el espacio de tu nicho y todo eso. Mira, al día siguiente, mi mamá tuvo la bendición de poder llorarlo y tener su proceso el domingo. Al día siguiente, desde las 7 de la mañana, la misa de despedida que le habían organizado sus camaradas militares a mi papá en el velatorio era a las 2:30 de la tarde. Eran las 2 de la tarde, mi mamá desde las 7 de la mañana hasta la tarde no estuvo en el velatorio porque estaba en los trámites del mausoleo, de los permisos. Como había tocado domingo, eran las 2 de la tarde y no había permiso para llevar el cuerpo al cementerio. 2 de la tarde, después de la recién estaba ella firmando la autorización. O sea, mi mamá llegó cabalito para las palabras de despedida. Eso para muestra un botón. Y el hecho de que tengas que pensar que en la AFP tienes 72 horas, creo, y no sé dónde tenías 24 horas, y no sé dónde. Me llego a enterar porque ahí en el velatorio pues vienen las tías, las abuelitas, las amigas charlando de la cantidad de viudas que perdieron sus seguros de vida y sus seguros mortuorios y sus indemnizaciones porque no sabían de esos plazos, porque nadie te asesora, y ellas por llorar a sus fallecidos, a sus seres queridos, descuidaron esos trámites, porque normalmente tú haces el día del que muere la persona, estás dedicado en sacarlo, en pagar las cuentas del hospital, de la clínica, hacer el trámite. O sea, esa mecanización de no poder procesar tu dolor tranquila, o sea, qué lindo sería que uno se quede ahí orando, rezando con tu fallecido. O sea, ¿cómo te presiona el sistema? Paso siguiente, paso siguiente, paso siguiente, paso siguiente. Eso me causó pesado, me causó muy pesado, muy mecánico, ¿no? No poder dejar fluir las emociones de manera natural y espontánea, ¿no? Entonces, estabas ya, recibías una llamada y tenías que ir a ver el trámite, que el salón velatorio, que hay que cambiarse, que hay que llevar comida, que no quiero comer, no, pero tienes que comer algo si no te desmayas y encima atenderte a vos, verdad, que llega una hermana en la madrugada, que hay que hacer que el cambio de turno, que el cafecito, que las galletitas, que ponerle el traje, o sea, todos esos rituales, ¿no? O sea, me choqueó, me cayeron pesados, me cayeron muy pesados. Para mí, la verdad, no sé, será por lo que estudio mucha historia y estoy muy conectada con los hábitos de los antiguos. En la antigüedad era todo tan simple, sin tanta estructura, y ver todas esas cosas y comenzar a escuchar historias reales de tantas personas y anécdotas que no pudieron llevar un proceso de dolor transparente por tener toda esa mecanización de procedimientos, y darte cuenta que la muerte en el mundo real es un procedimiento que te apertura una cantidad de eventos que si tú no estás en conciencia de esos eventos, si no tienes el asesoramiento y el apoyo y la ayuda suficiente, o sea, tu vida posterior puede ser un desorden. O sea, como te comenté, me entero de cantidad de personas que habían perdido su seguro de cooperativas, de AFP, de sus seguros, porque no presentaron un certificado de defunción a tiempo, porque no hicieron una firma, porque no sé qué, o sea, un montón de cosas, cada anécdota. Entonces ahí me di cuenta la total desinformación que hay en nuestros derechos y en las obligaciones que tiene el Estado y las entidades públicas y privadas al momento de asistir a un viudo, a una viuda o a unos herederos, ¿no? Ahí me di cuenta cuán importante es informarse y educarse en eso. Entonces,
Y también en la parte emocional, o sea, por un lado tú estás con ese dolor y por otro lado tienes que estar consciente de esto, o sea, no tener esa tranquilidad de fluir el dolor. Por eso es que hoy en día hay mucha depresión y hay muchas personas que les cuesta levantarse de una pérdida porque es un hilo conductor que desencadena tantos acontecimientos. Y yo creo que más que la muerte del ser querido, son todas las responsabilidades y las cargas que quedan después de ese fallecimiento. No, los pagos, las cuentas y un montón de cosas que no estamos preparados, ¿no? Entonces, eso me cayó muy pesado, Cristian. Wow, qué complejo. O sea, bueno, la idea yo inicial que tenía era, bueno, o sea, estar en ese proceso de dolor y bueno, posteriormente entrar en un tema de papeleo, como tú mencionas. Eh, Qué duro y la verdad, el tema burocrático acá es abismal. Pero después de lo que vendrían a ser estos primeros días de documentación, de velorio, ¿cómo fuiste, de cierta manera, gestionando el duelo? ¿Cómo fuiste lidiándolo? ¿Qué hiciste sobre eso? Bueno, me traté en lo posible de aislarme, porque como estudiante de las emociones sé muy bien que cualquier acontecimiento que pase a mi alrededor y que desencadene un dolor profundo, me está reflejando un dolor personal. Y tú sabes muy bien por el libro que he escrito, yo tengo una historia de sanación de relación con mi papá y con mi mamá. Y yo ya intuía que me iba a costar procesar la pérdida por muchas situaciones que necesitaba terminar de sanar, ¿no? De mi relación con mi papá y mi mamá. Entonces, sabía que ese proceso lo tenía que cargar yo. Ya llevaba tantos años de coaching, terapias, estudios y un montón de situaciones y dije, es ahora donde tengo que poner en práctica y yo creo que ya es momento de mirar para adentro, ya no de esperar afuera el salvavidas, sino Solia, el mayor legado de tu papá es la fortaleza y ese vacío que está dejando, darte cuenta de dónde sale ese vacío dentro de ti. Entonces, mi primer paso fue alejarme. Pedí permiso y licencia. Yo ya había pedido permiso y licencia cuando mi papá ya una semana antes para poder aislarme. Y causalmente tenía dos temas personales, dos conflictos legales que justo despiertan, que coinciden con el ingreso a terapia intensiva de mi papá. Y creo que el tratar de mantener esos dos conflictos legales, que fui injustamente demandada en dos casos, que obviamente ya se está solucionando y todo, pero en ese momento el no ocasionarle dolor a mi papá y el no ocasionarle malestar, entonces hizo que yo tenga que callar y guardar eh, más profundamente mis preocupaciones. Y el guardar preocupaciones y fingir que todo está bien se hace que se convierta en angustia, se van haciendo más densas. Entonces, cuando mi papá fallece, pues sale todo esto, ¿no? Sale todo esto y cuando yo lloraba, no solamente lloraba por la pérdida de mi papá, sino lloraba, estaba soltando toda esa carga emocional de lo que tuve que resistir, callar y sobrellevar durante la terapia intensiva de mi papá, todos esos problemas que no podía hacerlos público y que tenía que ser reservada, prudente, hasta que todo se solucione, ¿no? Entonces, eso fue durísimo, durísimo y muy pesado, ¿no? Muy pesado porque pone a prueba tu capacidad de fortaleza, de fe, de capacidad de enfocarte en la solución. Entonces fueron
tanta carga emocional que yo lo primero que hice fue aislarme. Usé mucho las redes sociales, eso tenía a mi favor, que lo que no puedo a veces decir en palabras lo digo muy bien por escrito, y supe ser empática y puntual al momento de escribir para que aquellas cantidad de personas que se preocuparon por mi estado emocional, por mi salud y por mi, si quieres, de una manera empática, por ahora no le contestaba a nadie, pero sí mandaba mensajes y les agradecía y les explicaba, ¿no? Disculpa mi silencio, dame tiempo, pero no puedo hablar. O sea, sinceridad. Sinceridad. Eso fue una herramienta a favor que si no fuera estudiante quizás no lo hubiera sabido gestionar. Entonces, eso me ha ayudado mucho, tener la sinceridad de decir la verdad y decir, sabes que no puedo hablar. No fingir fortaleza, porque en ese momento, con todos los frentes en movimiento, no tenía el equilibrio para hablar. Me quebraba la voz y se me ahogaba, tenía una bola acá, así. Tú me llamabas y yo no podía, porque era la carga emocional de callar todas las situaciones que estaba pasando en ese momento, ¿no? Quizás aquí unos años lo contaré, por el momento prefiero reservármelo. Lo importante es que es al final, cuando son situaciones que te toca pasar, no te queda más que aceptarlas y enfrentarlas. Entonces las enfrentamos con mi familia en privado y gracias a Dios está saliendo todo bien, se está aclarando y inclusive una demanda fue rechazada automáticamente. La otra ya se está demostrando la transparencia. Y a veces tú te preguntas, ¿no? O sea, tanto show, tanta drama para que al final te digan, no sabe que fue un error, una equivocación. ¿Quién te devuelve esos momentos en que se daña tu imagen, se daña tu marca y estás con tu papá que se está muriendo? Entonces, realmente fue una situación que yo creo que quizás después de un año comprenda porque me ha tocado vivir. Yo sé que todo lo que viene ahora con la filosofía de mi Torah que la leo, yo sé que todo es para bien, yo sé que no hay, desde un punto de vista espiritual no existe bueno y malo, existen perspectivas de vida, lo que para algunos es bueno, para otros es malo y viceversa. Ahorita no lo entiendo y no me estreso en querer entenderlo, sencillamente lo acepto, me tocó, pero de aquí a un año siento que lo voy a comprender y el hecho que esté ahorita conversando de esto sin caer en dramatismo, ni en victimismo, ni quebrarme, creo que es un gran paso de darme cuenta la fortaleza que estoy creando en mi interior. Siempre digo, realmente Hashem está preparando para cosas interesantes más adelante, ¿no? Porque al final todo esto te moldea tu lado emocional. Todo lo que vivimos es para moldear nuestra frecuencia emocional y a veces como almas encarnamos y pedimos tantas cosas a hacer que a veces para hacerlas necesitamos tener ciertos ingredientes de vibración para poder sostener esa situación. Así que yo lo veo, ahorita lo veo desde ese punto de vista. Después vamos para las dos semanas del fallecimiento de mi papá. Mañana cumple 2 semanas. Pero en ese momento, como te digo, me aislé, escribí, pedí disculpas, usé las redes sociales y me dediqué a llorarlo. Cada lágrima derramada era una lágrima de sanación para mí. Y me aislaba para no salpicar ese dolor a mi entorno, ni a mis hijos, ni a mi esposo. Me salía afuera a las plantitas y ahí gritaba y lloraba con las plantitas y todo eso se iba a la naturaleza, ¿no? En el velorio, cuando iba mi familia a abrazarme, me abrazaban a las almas fuertes porque sentía diferentes vibraciones, sentía personas un poquito débiles que estaban más adoloridas que yo, entonces sentía que automáticamente al estar iguales me calmaba. Pero a veces sentía personas con tanto amor y frecuencias más altas, con esas personas
un primo, me acuerdo que llegó, que no lo veía hace años, lo vi tan fuerte su vibración que me sentí una niña y cuando me abraza grité de llanto, dolor, porque yo sentí que él sí me podía sostener. Entonces ahí fue una experiencia interesante percibir las diferencias de frecuencias, que la persona mientras más amor tiene, más puede sostener tu dolor. Entonces yo sentía, con esas personas me daba ganas de llorar, de gritar, de ahogarme, que me salga mi puchero, oh, como una niña. Pero habían personas que automáticamente mi frecuencia hacía que yo me calme. O sea, eso también ha sido una experiencia muy interesante, vivir este duelo con este nivel de conciencia. Sobre ese tema de entrar en contacto con diferentes personas, algo que me mencionaste fue el hecho de que muchos callan el hecho de sentir muchas cosas y más que todo enfocado en esta parte de duelo que varias personas se identificaron con lo que estabas pasando. ¿Cómo fue ese proceso de tratar de encontrar personas que empatizaban por el mismo hecho de ya hacer una experiencia personal? Y de las personas se les nota en el rostro, ¿no? Se les nota en el rostro cuando tienen una frecuencia alta. La mirada es clara, ese, ese, se siente. Yo tengo esa sensibilidad eh, cuando la persona está cargada de amor y de cosas bonitas, yo le llamo emociones de alta frecuencia, es automático, sientes cariño, sientes ganas de abrazar, sientes ganas de que te sostenga, sabes que esa persona vibracionalmente hablando te puede sostener. Yo me daba cuenta porque cuando entraban, cómo se expresaban de mi papá, la entonación de voz, su lenguaje corporal, facial, se notaba ese amor, ese cariño, y me conmovía tanto ver ese amor que le tenían a mi padre y cómo ellos venían con más que angustia, con tanta empatía, no quiero usar la palabra pena porque es muy diferente a la frecuencia de las personas, que, que era como que me levantaban la banderita a cuadros y me decían, Soli, aquí sí puede llorar porque esta persona sí la puede sostener. Era algo, ahorita yo te puedo explicarlo así, pero en ese momento fue algo muy espontáneo, Cristian, porque yo estaba en total apertura, yo abrí mi corazón en el velorio y yo dije, yo quiero soltar mi dolor, yo no quiero cargar este dolor, yo tengo que continuar mi vida. Yo no quiero estar como muchas personas llevando luto 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Sí, sí, yo sé que el dolor no se va a ir, la experiencia, la muerte es la muerte, pero yo quiero aprender a convivir con este recuerdo amorosamente, no dolorosamente. Así que yo decidí aperturar y mostrarme vulnerable. Y eso fue un punto a favor porque eso me permitió percibir a un nivel de corazón, de sentimiento, cuando llegaban estas personas y yo sentía que me levantaban la banderita de cuadros y me decían, Solia, aquí hay mucho amor, llore. O cuando me decían, Solia, esta persona se está aguantando o esta persona no sabe qué decirte, está confundida, vino por cumplir o vino porque estaba cerca o vino porque no tenía otra. Entonces, de por sí, no sentía ganas de soltar toda esa energía porque sentía que la persona estaba con la frecuencia tan baja como la mía o más baja. No me podía sostener. Entonces yo igual estaba con mis lagrimitas, estaba triste, pero no hacía ni mis pucheros, ni mi drama, ni nada. Sencillamente recibía el abrazo con educación y bueno, y ahí quedaba, ¿no? O sea, eso es algo que solamente lo percibimos las personas que decidimos, que abrimos, que soltamos la resistencia y nos mostramos vulnerables. Y mostrarse vulnerable es sacar a flor de piel toda tu sensación y tu sensibilidad sin miedo a lo que pueda venir del exterior. Es como sacar tu corazón así y ponerlo ahí, sin miedo a que te lo pisoteen, ¿no? Entonces, con esa humildad, las cosas simplemente se dieron. Excelente, la verdad, el
proceso que viste. Y, por ejemplo, en el tema de ya poder mencionar maestros que te lograron acompañar en este periodo, ¿qué fue lo que podríamos mencionar? ¿Fue o un consejo o un recordatorio que te ayudó en este periodo? Bueno, he estado asistida con 3 maestros judíos desde Jerusalén, 3 rabinos, y me gustó mucho la mentoría de las 3 personas porque en ningún momento me hablaron ah, como queriendo protegerme o como queriendo darme una enseñanza. Los tres coincidieron, primero en decirme que, o sea, la sinceridad y transparencia, esa humanidad de, de decir que lo que está pasando en ese momento no había explicación. Porque yo decía, en mi momento de victimismo y cuando te sale toda esa parte, y decía, ¿por qué? ¿Para qué? No entiendo, pasa esto y bien, y parece una piñata de cosas y todo se me juntó. Y ellos me decían, Solia, ¿te pasó? ¿Te pasó? No te podemos explicar por qué pasó, eso solo lo sabe Hashem. Para las personas que están escuchando por primera vez, Hashem quiere decir el sin nombre en la filosofía judía. Es tan sagrado el nombre de Dios que ellos no lo pronuncian. Es más, Dios es un término que fue creado en, en la antigüedad, pero en realidad Él no tiene nombre, porque cuando tú le das un nombre a algo, le estás dando forma, y Él no tiene forma. Es infinito, es un amor infinito. Entonces ellos le llaman en hebreo Hashem, que es el sin nombre. Y una manera también de mostrar respeto de que es algo tan inmenso que no le podemos poner un nombre como tenemos nosotros, porque Él no tiene límites. Entonces, este es también un símbolo de respeto. Entonces ellos me decían, solo lo sabe Hashem. Nosotros no podemos decirte, pero lo que sí podemos decirte es que todo es para bien. Me lo repitieron las veces que lo necesité, que todo es para bien y que todo tiene un propósito en la vida. Y ese propósito que se tiene que cumplir, para el cual el alma está diseñada, no se podía cumplir de ninguna manera si no pasaba esta experiencia. Y también de una manera sencilla me decían, algo bueno va a salir de todo esto. Pero la manera en que me lo decían, la paz, la tranquilidad, la empatía, la compasión, sentimientos de humanidad, creo que esa energía es lo que más me ayudó a sobrellevar y darme cuenta que yo tenía que ser fuerte y vivirla, más que enfrentarla, porque enfrentarla es como una polaridad, sencillamente vivir la experiencia. Te tocó, pues haga lo que es legal, use sus herramientas legales. Lo que es emocional, use sus herramientas emocionales. Lo que es familiar, use sus valores. Lo que es sociedad, use las relaciones humanas. Lo que es espiritual, usted ya sabe sus plegarias. Y bueno, y ahí también otro consejo que me dijeron que tenía que orar bastante, ¿no? Yo tengo mi libro de rezos, se llama Teilim, y tengo también mi Torah. Aquí me han acompañado, son mis compañeritos aquí en mi escritorio, ¿no? Y causalmente yo mi lectura de Torah las había dejado, las había abandonado causalmente. Tengo yo un canal, una cuenta muy aparte de mis personales, y a raíz de todo esto lo retomé. Ahí me di cuenta que también yo tenía que aprender a ser consecuente con mis hábitos espirituales y no nomás tomarlos cuando están las situaciones incómodas, que cuán importantes son los hábitos de vida espirituales para aprender a procesar estos momentos. Y eso me dijeron ellos, o sea, tienes que orar,
porque lo que no tiene respuestas en este plano, las respuestas están en el plano espiritual. Así que ora. Y así que los salmos, me aconsejaron bastante orar los salmos y he estado ahí aferrándome a orar salmos en toda esta temporada. Y ahora lo sigo haciendo. Wow, primeramente, qué respuesta más, ¿cómo puedo mencionarlo? Qué respuesta más mm, intermedio entre bueno e intermedio entre algo que puedes escuchar y que te puede hacer pensar. Algo así siento lo que te dijeron y ese tema de lo que tú dices, que todo, bueno, está alineado a algo mucho más complejo. ¿Has logrado detectar qué tipo de mensaje o enseñanza estás logrando ver en todo esto? Sí, ahora sí. Ahora que ya pasó la tormenta y haces un recuento de todo lo que dejó a su paso la tormenta, estoy comenzando a ver con más claridad las fallas del sistema educativo actual. Tiene que ver, está relacionado con mi propósito de vida. Desde el sistema de salud, el procedimiento que vi en el proceso del cáncer de mi papá, el hecho de que no estamos preparados para la muerte como personas, no nos preparamos para porque prepararse para la muerte no es un taller, es una vida entera, es una filosofía de vida. Y normalmente eso en la antigüedad lo enseñaban desde la niñez. Desde la niñez, desde chiquitos improntaban a los niños en Egipto, en Sumeria, en Grecia, que sobre todo en los hebreos, que esta vida era el pasillo al mundo venidero. O sea que esta vida estábamos de paso. Por eso es que en la antigüedad no tenían miedo a morir. Era un honor morir por una causa, morir por amor, por la patria. Fíjate que se entregaban esos guerreros sin miedo y les cortaban un brazo y seguían ellos peleando hasta el final. Entonces, ¿por qué no tenían miedo? Porque sabían, ellos eran conscientes que la verdadera gloria estaba al desencarnar. Sin embargo, nuestro sistema educativo nos enseñan tanto realismo y hemos perdido la espiritualidad, porque ahora es religión en los colegios, no es espiritualidad, porque la verdadera espiritualidad es cuando aprendemos a convivir con nuestras diferencias. Y para empezar, no hacemos bullying, porque sabemos que lo que le hago yo a otra persona me lo estoy haciendo a mí mismo, o sea, respeto, mi calidad de respeto a los demás es el mismo que me tengo a mí mismo. Eso es espiritualidad en un sistema educativo y eso no hay. Entonces me hizo ver con más claridad eso. Me hizo ver con más claridad el sentido de la vida de cada persona. Ver en esos pasillos las diferentes personas en el velatorio, las diferentes reacciones, las diferentes frecuencias de energía, la confusión, la claridad, el miedo, el dramatismo, el victimismo, o sea, toda esa maraña de emociones fue como un déjà vu, no sé cómo decir, como un tema muy subliminal que me hizo reordenar en mi mente muchos conceptos que yo los tenía muy, muy al aire, muy materiales, no los había afianzado, no los había percibido. Y ahí entendí por qué me había estancado escribiendo mi actual libro, porque en los últimos meses se me perdió la inspiración y no podía, algo que tenía supuestamente claro se me bloqueó, ahí entendí. Entonces, ahorita todas estas experiencias me han dado la claridad que necesito para volver a escribir. Así que ahorita estoy escribiendo mi libro, he retomado mi libro de mi manual para el cambio del sistema educativo. Tengo ideas mucho más enfocadas. Estoy con ganas de escribir poesía, que eso lo había perdido. Mi última poesía la escribí cuando tenía 14 años. Y estoy con ganas de volver a escribir. Voy a hacer un libro de poesías después de este manual que estoy escribiendo.
y ahora sí tengo más calidad en el contenido que voy a generar. Estaba muy social, estaba un poquito superflua en mis contenidos, creo que en algún momento hasta mecánica, y ahora estoy con ganas de ser más educativa y más creativa. Mi creatividad ha despertado. Es como que la procrastinación se fue y estoy con ganas de... es como haber muerto con mi papá y estoy ahorita renaciendo, una cosa así. ¿Qué es estupenda noticia en relación a los proyectos que mencionas? Sobre tanto el tema del libro, el tema de la poesía también, qué bueno. ¿Serían cuántos años? Desde los 14. Wow, mucho tiempo y al mismo tiempo una linda aventura que estás tomando. Ahora, respecto a a estas actividades y también los planes que tenías más adelante, ¿sientes que se están agregando nuevos? ¿Sientes que algunos se están quitando? La verdad que sí. Mi papá trabajó bastante en la hermandad entre dos países, Paraguay y Bolivia, y realizó un turismo arqueológico histórico en la ruta donde se llevó a cabo la guerra del Chaco, en la zona del Chaco boliviano y el Chaco paraguayo. Y bueno, pues yo quedé con sus dos celulares. Tuve que comenzar a informar porque llegaron un montón de mensajes sin responder y comencé a informar que mi papá ya había fallecido y todo eso. Y comencé a enterarme de un montón de cositas que él dejó pendiente en esta actividad de hermandad con los hermanos paraguayos. Así que, bueno, mi papá se presentó en sueños, me soñó con él, los primeros 7 días me soñaba con él todas las noches y me mostraba imágenes que me dieron pautas de lo que tengo que hacer. Causalmente se confirmó al ponerme en contacto con estas personas, algunas me llamaron, otras busqué yo, y había un evento, un reconocimiento que le iban a hacer a mi papá en Paraguay, donde se iba a hacer también en intercambio de documentos. Los documentos estaban en casa, así que ahora los tengo que llevar, y al llevarlos y recibir el reconocimiento póstumo para mi papá, implica una apertura de nuevas conexiones con esas personas, que una de ellas ya vino a visitarme a mi casa, y estoy inspirada por mi papá para generar contenido en sus dos páginas en las cuales he quedado administrando, Crónicas del Chaco Boreal, que es una, donde hay muchos descendientes de la guerra, nietos, y otra que está a nombre de él. Al entrar en sus páginas y comenzar a ver todo el contenido, me di cuenta la cantidad de información que hay que no vale la pena que se pierda. El turismo arqueológico que él hizo, siempre buscando la sanación de las heridas del pasado. Como está relacionado también con lo que hago, he decidido sumar estas actividades de hermandad entre Paraguay y Bolivia, usando los acontecimientos del pasado, pero sacando los aprendizajes para el futuro, porque como tercera generación, mi abuelo es combatiente, mi papá militar, yo vendría a ser la tercera generación de la guerra. Quizás parte de mi misión es sellar este capítulo, transformando esta información, ya aplicando las enseñanzas y los aprendizajes con los valores actuales. Así que eso también voy a comenzar a desarrollar para no perder esta linda amistad y estas conexiones con los hermanos paraguayos, unas relaciones que se han construido con tanto amor, las ha hecho mi papá. Así que dije, por respeto a su memoria, las voy a continuar. Qué genial, la verdad, Sonia. Y este tema de tener las redes y también de poder generar distintos contenidos, es una apertura muy buena a la cual te estás sumando. Y en relación a lo que vendrían a ser tus proyectos personales, ¿qué cambios has estado notando? Ser más objetiva, ¿no? He estado profundizando, me encanta la investigación, pero ahora que estoy sumando proyectos,
y ahora voy a tener que viajar más seguido, y ser más, y comenzar a monetizar también algunos proyectos, porque he tenido que suspender actividades. Todo esto que me ha pasado, se me han cerrado muchas puertas en temas de actividades laborales, que sentí que ya no estaba con esa frecuencia, y eran buenos ingresos, pero eran actividades que no necesariamente me llenaban, y bueno, pues ahora con estas situaciones que pasaron, se cerraron las puertas. Voy a tener que replantear mi obtención de ingresos, y voy a asumir el desafío de generarlos con las cosas que amo hacer. Esta es otra decisión también que tomé, y es parte del aprendizaje que he recibido. Así que estoy creciendo en mis redes sociales. Sin darme cuenta, he creado una marca personal que de un momento a otro se dio. Y busqué una persona también que me está orientando en ello. Y bueno, pues ahora que ya voy a ser más objetiva en mi contenido, pues eso implica también ver los tiempos. Y para poder tener ese tiempo, pues ya no me puedo dar el lujo de estar 2-3 semanas en investigando un contenido. Si voy a manejar varias páginas, tengo que ser más objetiva, aprovechar esta claridad. Así que ahora sí voy a tener que regirme una agenda con tiempos más marcados, ¿no? Así que voy a retomar mi proyecto de hablar sin máscaras, lo voy a retomar. Mi grupo de Sanando Heridas Emocionales también lo voy a reactivar. Voy a continuar con mi programa de Hackeando Ancestros con la Embajada Vía de México, con Maggie. Y tengo un proyecto también con Wendy, lo voy a retomar, Crónicas de la Educación. Todos son áreas educativas. Y bueno, pues lo nuevo, que en Filosofía No Ágida voy a abrir el canal de Facebook, que lo tengo solamente en Instagram y en YouTube, para comenzar a hacer entrevistas a estas comunidades internacionales de todo el mundo, que encuentro gente hermosa. Y pues vamos a comenzar a aprovechar esa sabiduría de los rabinos y todos estos maestros, para poder entrevistarlos y traer a Latinoamérica toda esa enseñanza. Así que eso también ese es un proyecto nuevo que voy a comenzar el próximo mes. Todo esto ya me estoy ordenando. Qué genial, la verdad son distintas actividades y también distintos programas que están en puertas. La verdad lo que mencionas, el tema de colocar más objetiva, creo que ya somos dos personas. Me han pasado demasiadas montañas rusas como para ya no dejar seguir esto en espera. Y al igual que tú, también me estoy comprometiendo en diferentes proyectos, poderme manejar de la mejor manera, y que eso también dé un buen espacio para lo que es este próximo año. Así es. Ahora, Sonia, para última pregunta de este bloque, de este ciclo, bueno, eso es lo que quisiera llamarlo, de comunicación, que todo contigo. ¿Qué mencionarías a la Soledad de acá un año? ¿Qué le dirías? Vámonos al futuro. ¿Qué le dirías? A ver, ¿qué tienes que prepararte? ¿Qué tienes que... Si yo me a la encontrara con la Soledad Soli de aquí aquí a un un año? año, Sí. ¿Qué le dirías? A ver, ahorita tienes la oportunidad de adelantar, o sea, ir adelante, hablarte, y ya de recién volver a avanzar. No sé si se entiende el juego. yo hablarle a la Soli del futuro. Ya, supongamos que eres la Soledad del futuro Ah, ya. y le está hablando a la Soledad del pasado. ¿Qué te diría? Ah, ya te entendí al revés. Yo soy del futuro y me encuentro con la Soli de aquí a un año atrás. Ajá. Wow, le daría un abrazo, creo que lloraría, y le diría: eres la mujer más maravillosa del mundo, y te agradezco de todo corazón toda esa fortaleza que tienes, porque gracias a lo que estás haciendo hoy, yo estoy brillando. Eso le diría, eso le diría, y la honraría. Y no, le daría un abrazo y no la quisiera soltar. Sentiría que estoy abrazando un ángel, una mina de oro,
un diamante, no sé, algo poderoso. Eso le diría. Realmente qué grande que eres. Eres una mujer maravillosa y que admiro mucho. Eso me diría a mí misma. Esa autoestima de las nubes realmente me llevó hasta acá. Wow, Soria. Está bueno el mensaje motivador. Y lo bueno es que está quedando grabado. Te lo voy a mandar como audio, Matu. Gracias. Y eso ha sido realmente agradable poderte escuchar y también bueno, a todas las personas que puedan escuchar esto en un debido momento, tanto uno como algún periodo o experiencia que puedan estar pasando o también desde una perspectiva en la cual hay cosas o, que son cosas que en un debido momento se puede experimentar o se puede vivir o de cierta manera prepararnos y cuando toque el momento de carne propia poder asumir distintos retos, experiencias, poder repasar todo esto y también tomarlo de una manera, no digo como que no duele nada, pero sobrellevarlo de una manera madura, de una manera en la cual podamos hacer bien a los demás y también a nosotros. Eso de manera general. Muchas gracias, Solia, por tus palabras, por tus consejos. Y bueno, vamos a estar muy pronto también nuevamente grabando. Muchas gracias a ti por ese tipo de entrevistas. Son muy sanadoras y reveladoras. He sido muy espontánea. No sé si hay cosas de las que después dirá, ay, ¿qué dije? Pero lo voy a dejar como está. Y bueno, pues es la primera entrevista que estoy dando después de, ay, no sé, un mes, 45 días, 2 meses, no recuerdo. Pero de que sí, eh, después de los acontecimientos que más me han sacudido, es la primera. Y me alegro mucho que sea contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Solia. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y nos vemos muy pronto.